Okay, we're to the end. Ok, ahora vamos entonces al final del curso And we're looking at the final verses of chapter 7. y vamos a enfocarnos en los últimos versículos del capítulo 7. And Jesus ends with a very typical teaching style that he uses throughout his ministry. Y Jesús aquí termina con un estilo que él utiliza mucho a través de todas sus enseñanzas en los evangelios. He ends his instruction with a parable. ¿Sí? He ends his instruction with a parable. Él termina acá su instrucción con una parábola. Okay? Parable, compound word. La palabra parábola es una palabra compuesta. It comes from the word bole, Viene de la palabra bolé, to throw, que es lanzar o arrojar. and para means alongside of. Y para significa es que va junto a ello, junto a algo. So a parable is a story that is thrown alongside the teaching that Jesus is doing. Entonces una parábola es algo que va junto o a la línea de la enseñanza que Jesús está dando. And we find that in verses 24 to 27. Y vemos eso en los versículos 24 y 25. And you can go ahead and read that. Dice así, Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 25. 27. Hasta el versículo 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Okay, let's talk about these two houses for a moment. Ok, ahora vamos a hablar acerca de estas dos casas. They may be identical in appearance. Puede que ellas sean idénticas en lo externo. Both may be attractive. Ambas puede que sean atractivas. Both may be a comfortable size. Ambas puede que sean cómodas. Both may appear to be inviting. Ambas puede que parezcan acogedoras. Both may have many amenities. Ambas puede que tengan muchas similitudes. But the foundations are very, very different. Pero sus cimientos son muy, muy diferentes. Jesus highlights this by picking two foundation materials that couldn't be more different. Jesús enfatiza o resalta esto hablando acerca de dos tipos de materiales muy diferentes. Rock or sand. La roca y la arena. The main point is not on the metaphor of rock El punto principal no es de la metáfora de la roca or sand, o de la arena, but rather obedience or disobedience. sino la obediencia o la desobediencia. The man who builds his house upon a shifting foundation El hombre que construye su casa sobre una fundación sólida is likened to the person who hears Jesus' words. It's like It's likened to the person who hears Jesus' words. Likened to the person who hears Jesus' words. Likened? Do you understand? Yes, it's related. The man who builds his house upon a chief information is likened to the person who hears his Ok, corrijo lo anterior. La persona que construye su casa sobre un fundamento que no es estable es una persona o es la persona que no escucha y no practica las palabras de Jesús. The man who builds his house upon the rock En cambio, el hombre que construye su casa sobre la roca is like the person who not only hears Jesus' words, es la persona que no solamente escucha a Jesús, but also puts them into practice. sino que también pone en práctica lo que escucha de él. So the point here is between obedience and disobedience. Así que el punto acá es entre la obediencia y la desobediencia. So saying and doing are linked. Así que decir o hacer son cosas relacionadas. Let me go back over that once again.
saying and doing are linked in verses 21 to 23, which we just covered. El decir o el hacer son cosas que están ligadas en los versículos 21 y 23 que vimos hace un momento. Now, hearing and doing are linked in 24 to 27. Ahora, en estos versículos que estamos viendo, del 24 al 27, escuchar y hacer son las cosas que están ligadas. Okay, the chief evidence that somebody is a Christian, Ahora, la evidencia principal de que una persona es cristiana their life has to change. es que su vida cambia. Now, we're not saying they need to become perfect or there's no need of grace left in their life because they're holy. Ahora, no estamos diciendo que estas personas deben ser absolutamente perfectas o santas, But they have seen some kind of change. pero ellos han experimentado algún tipo de cambio. And people who live around them and are members in the church, they observe it. Y las personas que están a su alrededor, como los miembros de la iglesia, observan ese cambio. Okay? So I ask this question. Así que yo hago esta pregunta. Have you scrutinized your own foundation lately? ¿Ustedes han escudriñado el fundamento de su vida? Is the evidence of our being, is the evidence of our belief, is the evidence of our belief ¿Es la evidencia de nuestra creencia? resting on a profession of faith or a changed life? ¿Está el fundamento de nuestra creencia está descansando en una profesión de fe o en un cambio de vida? Change of heart is critical in answering that question. El cambio del corazón es muy importante al responder esta pregunta. And I challenge you to go all the way back to the beginning of the sermon. Y yo los reto a ir hasta el principio del sermón And review the teaching that we have on those 8 Beatitudes. y reexaminar de nuevo las enseñanzas que dimos sobre las bienaventuranzas. You should be able to see that in your life. Ustedes deberían ver estas cosas en sus vidas. Remember, they're not qualities where you can pick and choose. Recuerden, las bienaventuranzas no son cualidades que ustedes pueden escoger o rechazar, But each one of them should be developing in your life. sino que cada una de ellas deben estar desarrollándose en sus vidas. Okay? So let's just, for the sake of review, Ahora vamos para resumir, let's take this again. I want to go look at 2 Corinthians chapter 7 one more time. 2 Corinthians 7 verses 8 through 10. vamos a ir a 2 de los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10. You can go ahead and read it. 2 Corinthians 7, 8 through 10. 7, 8 through 10. Segunda a los Corintios 7, del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Del 7 al 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Okay, now I need you over here. Okay. The reference of passage, the last passage, 2 Corinthians was? 2 Corinthians 7, 8 through Right. 10. Got it? Okay. So, we want to go 1, 2, 3. Sorrowful. Tristeza, ¿está? ¿Tristes? Sorrowful. Sí, lo que no quiero es confundir con la versión, como ayer. Sorrowful. Sorrowful. Sí, triste. Es que la versión a veces es diferente. Repentance. O puedes también colocarle tristeza si quieres, tristeza. Sí. Salvation.
Okay, Tristeza, arrepentimiento y salvación. okay, we covered this already in one of the past lectures. Ahora, ya estas tres cosas las cubrimos en una de las lecciones anteriores. But what I'm trying to show you is this is not only the process of when someone comes into the kingdom, but it also is the whole process of everything once in the kingdom. Ahora, lo que quiero mostrarles es que esto es no solamente el proceso de una persona cuando entra al reino, sino también el proceso de una persona cuando ya está en el reino. Sorrowful equates to an awareness. Awareness. La tristeza se equivale a conciencia. Go ahead and put that up. Now, the awareness comes by virtue of your reading and you're hearing the Word of God preached, or your preparation in the Word of God. Ahora, la conciencia viene esa a través de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios. We get awarenesses from the Word of God. It images back to us the state of our life. Ahora, tenemos conciencias a través de la palabra de Dios que ella nos muestra cuál es el estado de nuestras vidas. And once we're aware, we're doing something that we shouldn't be doing, or we're failing to do something that we should be doing. Es decir, que una vez que estamos conscientes, nos damos cuenta de algo que estamos haciendo que no debemos hacer y de algo que no estamos haciendo y que debemos hacer. Then comes repentance, which indicates desire. Luego viene el arrepentimiento, lo cual equivale a deseo. One of the chief evidences of being a believer is the presence of desire. Una de las evidencias principales de ser un creyente es la existencia del deseo. Desire for God, Deseo por Dios, desire for holiness. deseo por la santidad, This leads to salvation. y esto lleva a la salvación. And this equates to change. Y esto equivale a cambio. Okay? Our life changes. Es decir, nuestras vidas cambian. We're done here. Yeah. Now, this is the process that's in play when someone initially comes into the kingdom of God. Ahora, este es un proceso que ocurre cuando una persona está inicialmente entrando al reino de Dios. But once they're in the kingdom, Pero una vez que ellos están dentro del reino, this is constantly going on in believers' lives. esto es algo que está constantemente ocurriendo en la vida de los creyentes. But not in the person who built upon sand. Pero no en las personas que construyen sobre la arena. They've got a profession of faith, but there's no change. Ellos tienen una profesión de fe, pero no hay ningún cambio en sus vidas. Now, consequently, when life begins to happen, and that's the storms. Life begins to happen. Life, when life happens, and that's the The storms. renewal, the newborn. La vida se manifiesta normalmente con tormentas. ¿Cuándo qué? La vida se manifiesta con normalidad, es decir, con tormentas, como es real, la vida real se manifiesta. Ok. De modo que cuando la vida empieza a mostrarse como ella realmente es, con sus tormentas, con sus dificultades, The storms test the truth of the profession of faith. las tormentas prueban la profesión de fe de esa persona. It tests the foundation. Es decir, prueba los fundamentos o los cimientos. Now, God is more concerned about the things that we cannot see. Ahora, Dios está más preocupado por las cosas que nosotros no podemos ver. For all of us, when we look at a house, we only see from the ground up. Ahora, cuando nosotros vemos una casa, solo vemos las cosas que son externas, desde el suelo hacia arriba. We don't see the foundation. Pero no vemos los cimientos. But the foundation is the most important part of any structure. Pero los cimientos son la parte más importante de cualquier construcción. If it's not laid correctly, Si esta no está bien fundamentada, no matter how great the building is, no importa cuán grande o bello sea el edificio with beautiful apartments in it, o qué apartamentos tan bellos hay en él, it still is in danger of completely collapsing. aún así está en peligro de colapsar completamente. And this is the way Jesus ends this sermon. Y esta es la manera en que Jesús
termina este sermón. This parable then brings into it all the other parts of the whole sermon. Esta parábola de los cimientos contiene en ella todas las otras partes del sermón. Remember that I told you early on that the purpose behind the message Recuerden que les dije temprano que el propósito detrás del mensaje is for us to be able to understand what is it that constitutes a real Christian. es que nosotros podamos entender qué es lo que hace o constituye a un verdadero cristiano. Secondly, what is it that a person looks like who says that they're a Christian but really are not? Y en segundo lugar, cómo son las personas que dicen que son cristianos pero que realmente no lo son. And then also, thirdly, what does an unbeliever look like? Y también en tercer lugar, cómo es que luce o se ve un incrédulo. That's the lens that we looked at the entire sermon. Y esos son los lentes que nos pusimos durante todo el Sermón del Monte. Now, if you keep that in mind when you go back over and reread the text, Ahora, si ustedes mantienen eso en mente y vuelven de nuevo y leen todo el texto, and with what we've studied, y con lo que ya hemos estudiado, I think what you'll see is this really is a consolidation of most of what Jesus taught in the Gospels. creo que ustedes podrán darse cuenta que esto es básicamente un resumen de todo lo que Jesús enseña en los evangelios, o una consolidación de todo lo que Jesús enseña en los evangelios. You know, I think the message is that it is a summary of teaching that was done maybe over a weekend, Ahora, yo creo que ese mensaje es un resumen de una enseñanza que se hizo a lo largo de un fin de semana. but in a broader context, it's a summary of what Jesus taught for about 3 years. Pero en un contexto más amplio, es un resumen de lo que Jesús enseñó a lo largo de los años. But look at verses 28 and 29, because this ends the chapter. Vamos a ver This is chapter 7, 28 and 29. Vamos a ver los versículos 28 y 29 de Mateo 7. Do you read them? Yep. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Okay. Now, we can't just pass over this. Ahora, no podemos simplemente pasar por alto esto. When Jesus finished these words, Cuando Jesús culmina estas palabras, they were amazed ellos estaban sorprendidos, admirados, because he was one who was teaching as having authority porque él enseñaba como uno que tenía autoridad and not one of the scribes. y no como los escribas. You'll notice that in the entire sermon, Jesus didn't quote anybody. Ustedes se van a dar cuenta que en el sermón completo Jesús nunca citó a nadie. He quoted the scripture, Él citó las escrituras, but he didn't appeal to another authority. pero él nunca apeló a otra autoridad. Now, during this class, Ahora, durante esta clase, I have given you many quotes by authoritative teachers. yo les he dado muchas citas de muchos autores que consideramos autoritativos. But Jesus would not quote anyone because no one was higher than himself. Pero Jesús no tenía que citar a nadie porque no hay nadie que sea mayor que él. And the people who were listening never heard anything like this. Y las personas que lo estaban escuchando jamás habían escuchado algo como esto. Plus, he talks about himself in the first person, that those who follow in my way are going to be persecuted. Y así él habla desde primera persona que todos los que sigan su camino van a ser perseguidos. The Pharisees and the scribes, they didn't talk about themselves in that way. Los fariseos y los escribas no hablaban sobre sí mismos de esa manera. And that leads to this. Y eso lleva a lo siguiente. When we're dealing with people who are unbelievers, Cuando estamos lidiando con personas
que son incrédulas And sometimes they want to pick and choose about what they accept out of the Bible and what they don't. y ellas empiezan a escoger y rechazar lo que les gusta o no de la Biblia. Oh, they believe some of the moral teachings of Jesus, but they certainly don't believe the rest of it that's in there. Por ejemplo, creen algunas de las enseñanzas morales de Jesús, pero no creen en el resto de ellas. Okay? In regards to examining the life of Christ, Ahora, pero con respecto a examinar la vida de Cristo, people are left with one of three choices. las personas son dejadas en una o tres opciones. Jesus can only be one of these three. Jesús solamente puede ser una de estas tres opciones. Number one, La primera, he's either a liar, él es un mentiroso, okay? He's an imposter. He told untruths. es decir, es un impostor, enseñó falsedad. Okay? He's either a liar, or number two, he's a lunatic. O, en segundo lugar, era un lunático. Si no era un mentiroso, en segundo lugar, era un lunático. In other words, he's crazy. En otras palabras, estaba loco. We put people like that in institutions. Y nosotros lo que hacemos es que personas como esas las llevamos a instituciones mentales. See, and what I'm trying to show you there is you can't take part of the teachings of Christ, because if he's a liar, how do you know what's true? Ahora, lo que estoy diciendo es que no podemos tomar o escoger algunas partes que nos gusten de las enseñanzas de Cristo, porque si Él es un mentiroso, ¿cómo sabes lo que es verdadero y falso? If he's a lunatic, how do we know what part is just some contriving of his mind? Y si Él es un lunático, ¿cómo sabemos cuáles son las partes que son producto de su propia locura? You know, maybe he has, we talk in the States about this, he has a Messiah complex. Puede ser que él tenga un complejo de Mesías, que es decir, que se crea un Mesías, pero realmente no lo es. So, he's either a liar, Es decir, es un mentiroso a lunatic, o un lunático, or he's Lord. o en tercer lugar es Señor. He is who he says he is. Es decir, Él dice quien dice ser. Él es quien dice ser. That is the proposition that we must put before the unbelieving world. Y esa es la proposición que debemos poner ante los incrédulos. You know, you just can't turn the other cheek and expect that the rest of it just is not relevant. It's not? You can't just take part of the teaching. Es decir, no puedes solamente tomar parte de las enseñanzas, Like turn the other cheek, como poner la otra mejilla, or judge not lest you be judged. o no juzguéis para que no seáis juzgados. When you have him saying that if you're of me, you're going to be persecuted. Cuando tienes a Él también enseñando que si lo sigues vas a ser perseguido. He either is who he says he is, or he's not. Es decir, o Él es quien dice ser o no lo es. And you can't have it both ways. Es decir, no puedes tener ambas cosas. And that's the challenge that must be put before the unbelieving world. Y ese es el desafío que debemos poner ante el mundo incrédulo. There are people where I come from that talk about Jesus, oh, he's a great teacher. De donde yo vengo, en los Estados Unidos, hay muchas personas que hablan de Jesús como un gran maestro. What do you mean he's a great teacher? Pero, ¿qué quieren decir con que Jesús es un gran maestro? A surface reading of the Gospels. Es decir, es una lectura superficial de los evangelios. There's too much in there about him being God. Hay mucho allí que dice, que habla sobre Él como Dios. You just can't decide, oh, I'll just pick and choose this or that over the other. Entonces tú no simplemente puedes decidir, bueno, yo voy a escoger esto de acá y esto de acá de lo que me gusta. So when you have opportunity to talk to unbelievers, you want to keep the pressure on them that they have to make a decision. Ahora, cuando ustedes entonces hablen a los incrédulos, tienen que poner delante de ellos este desafío y presionarlos para que vean que solamente pueden tomar una decisión. And sometimes they would say, well, I would never call him a lunatic. Y algunas veces ellos les van a decir, bueno, yo nunca lo llamaría un lunático. Then look carefully at the other text of what he said. Entonces, vamos a ver qué es lo que él dice. Si es así, si él no es un lunático, vamos a ver cuidadosamente lo que él dice en otros textos. The same would be true of him being a liar. The same would be true. The same would be true of him being a liar. Y lo mismo sería de él si dijéramos que es un mentiroso. Okay, do you have any other final questions? ¿Hay algunas preguntas finales?
Elvin. Al respecto sobre los falsos maestros en la anterior, dice que si él no los conoció, o sea, si no los amó, eso quiere decir que los tenía preparados para condenación. Si no amó a los falsos maestros. Ya los tenía preparados para condenación. Were the false teachers already predestined for condemnation? If they're really unbelievers that never are going to get saved. Some false teachers eventually get saved. Si ellos son incrédulos, probablemente nunca se convierte, pero algunos falsos maestros sí, eventualmente terminan salvándose. See, we don't know. Es decir, nosotros no sabemos quién es salvo. Prior to Saul being converted, he was a false teacher. Antes de Pablo, antes de que Pablo de Tarso fuese cristiano, él era un falso maestro. Yeah. Nicolás, ¿Cuáles son los fundamentos de una falsa enseñanza. What are the foundations of a false teaching? What are false teaching? No, what are the foundations of a false teaching? Distortion of the Word of God. El fundamento de la enseñanza, de una falsa enseñanza es la distorsión de la palabra de Dios. No foundation at all. No. Juan David. Yeah. La edificación de la casa es un proceso, es algo que se hace en el momento, o sea, queda construida la casa en el momento, o es un proceso constante. The construction of the house is something that we do progressively or that we do in a moment. No, you do it over time. No, lo hacemos en el tiempo. ¿Cómo pueden los falsos maestros hacer milagros, echar demonios? ¿O a qué se refiere? How can false teachers do miracles and prophecies? Yeah, we don't know exactly what the signs were that they did. Ahora, no sabemos exactamente cuáles son el tipo de señales que ellos hacían. It says signs. I tend to think it was magic. Ahí dice señales, pero yo suelo pensar que realmente era magia. You know, how does the magician get the rabbit out of the hat? Es decir, ¿cómo un mago saca un conejo de un sombrero? I don't know. Yo no lo sé. And I'm as much as awe of them as anybody else. Y yo soy muy honesto como cualquiera. No, I tend to think that. I don't know for sure. Ahora, yo tiendo a pensar eso, pero no estoy seguro al respecto. Camilo. Para recalcar un poco lo que dijo Leo, entonces los falsos maestros de ahora no tienen hacen esas sanas, hacer estos milagros y sanan y todo. No tiene que ver que hay una fuerza ahí oculta también de Satanás o algo. Okay. In the present, can false teachers do miracles? Maybe through Satan or... Yeah. I tell you what, I don't think that's correct. Les diré algo, yo no creo que eso sea así. Again, I think it has to do more with magic than it has to do with actually supernatural power. Yo creo que tiene que ver más con magia que con verdaderos poderes sobrenaturales. Now let me give you a reason why I think that's so. Pero déjeme darle una razón por la que pienso esto. Because Jesus says in the Gospel of John, Porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan, if you cannot believe me for what I say, si tú no puedes creerme por lo que yo digo, then believe me for what I do. entonces créeme por lo que hago. Okay? So the signs, the supernatural signs, validated the message. Entonces las señales sobrenaturales lo que hacía era que validaban el mensaje. It doesn't make sense to me that you'd have satanic ability that would be able to do signs like, feeding 5,000 people and some of the other things that go on there. Y para mí no tiene sentido que a través de algún poder satánico se pudieran hacer milagros como el de alimentar a 5,000 personas. So I tend to think that's the case. Even when I preach through the book of Exodus,
Así que tiendo a pensar que esto es lo que sucede. Incluso cuando predico sobre el libro de los Hechos, You remember the story whenever Moses threw down his serpent. Threw down his staff, it turned into a serpent. Moses, Moses. but you say Acts. Exodus. Cuando vemos el libro de Éxodo, vemos que Moisés, what Moses did? What Moses did? Moses threw down his staff and it became a serpent. Vemos que en Moisés lanzó una vara y se convirtió en una serpiente. And then it says, the magicians that were in Egypt at the time threw their staffs down and they became snakes. Y luego dice que los magos del faraón también lanzaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Now, the thing about it is that what's interesting is that we know from historical data that it wasn't unusual that magicians could do that. Ahora, lo que sabemos a través de datos históricos es que no era inusual que los magos hicieran ese tipo de cosas. They could charm a serpent in such a way that it would be stiff, like a staff. Ellos podían hipnotizar una serpiente de tal modo que pudiera ponerse tan rígida como una vara. The real miracle that took place there was not that Moses' staff became a serpent, it was that his serpent ate the other ones. El verdadero milagro allí no fue que Moisés convirtiera la vara en una serpiente, sino que la serpiente de Moisés se tragara la serpiente de los magos. A lo largo del Sermón del Monte aparecen declaraciones como ser echado a la cárcel, ser echado al infierno, y como menciona en Mateo 17:27 que la casa que fue edificada sobre la arena cayó y fue grande su ruina. ¿A qué se refieren estas declaraciones o cómo deben entenderse? When people build their lives on sand, Ahora, cuando las personas construyen sus vidas sobre la arena, and they establish their lives. They started off as a young man, but now they're in their 30s, 40s, or maybe 50 years old. ellos empiezan a establecer sus vidas y pasan los 20 y los 30 y llegan hasta los 40, But they're still in love with the world. pero aún aman el mundo. And because of that, all of a sudden, this guy loses his wife. Y dado esa razón, de repente, este mismo hombre pierde a su esposa, por ejemplo, Because he's an adulterer. porque es un adúltero. And as a result of that, his children become embittered against him. Y como resultado de eso, sus hijos se vuelven en su contra. And suddenly, everything that he held dear about the things that he had in his home because of his family being there, they're all gone. Y de repente todas las cosas que le enorgullecían han desaparecido. Everything collapses. Es decir, todo colapsa. Now, that's an illustration of something that happens in this life. Ahora, eso es una ilustración de algo que ocurre en esta vida. But Jesus is going all the way forward to the end of life. Pero Jesús está yendo es hasta el final de la vida. The real fall is when people think that they're going to stand before God La verdadera caída es cuando las personas comparezcan delante de Dios. and they're going to say, look at my house. Y ellos van a decir, mira mi casa. That house are the works of their life. Es decir, esa casa son las obras de su vida. And they think those works are going to be enough to get them into heaven. Y ellos piensan que esas obras van a ser suficientes para entrar al reino de los cielos. And the whole thing will collapse. Pero toda esa casa va a colapsar And great was its fall. y va a ser grande su caída, su ruina. Mauricio. Según todos los últimos versículos que dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Significa esto entonces que los escribas no tenían autoridad? Y si no tenían autoridad, ¿por qué hasta ahora habían creído en ellos? Did the scribes have any authority? Of what? The scribes. Scribes. Yes. Yes. Did they have any authority? And if not, why people followed them? Okay, the scribes had authority. Ahora, los escribas sí tenían autoridad. They were the first century lawyers. Ellos eran los legisladores en el primer siglo. Most of them were Pharisees. La mayoría de ellos eran fariseos.
Okay, and they had authority in the Sanhedrin, Ellos tenían autoridad en el Sanedrín, which was the high Jewish religious court. la cual era la corte religiosa más alta para los judíos. And there were some people that didn't like them, but there were other people that respected them. Y había muchas personas que no les gustaba, pero también había mucha gente que los respetaba. They were considered the ones that they understood and applied the Old Testament law as well as the oral traditions to life. Ellos eran considerados como las personas que conocían y aplicaban todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y de la tradición oral. But Jesus didn't speak like a scribe. Pero Jesús no hablaba como un escriba. In fact, in more than one occasion, he condemned the scribes. De hecho, más de una vez Jesús condenó a los escribas. Rubén. Me preguntaba con respecto al versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, ¿cómo poder tener relación o cómo poder relacionar con aquellas personas que toman estos textos bíblicos para decir que nosotros somos aquellas personas que se describen aquí como falsos profetas, ya que no le damos énfasis a esas señales, esos prodigios, y ellos la practican? ¿Cómo podemos nosotros decir, o cómo podemos responder a ese argumento de que como no tenemos señales, dones, Nosotros practicamos tales cosas como las que salen aquí, nosotros somos mencionados como los falsos, Okay. los bautistas, los caministas? How can we review the argument that many charismatics make that given that we don't have any gifts, supernatural gifts, we are false teachers because we don't have those signs? You want the way to repeat, the way to what's the word I want? Repudiate them. La forma de repudiar esto Where are the gifts? es preguntándole cuáles son los dones. Where are all the people that are healed? Perdón, la pregunta es, ¿dónde están los dones? ¿Dónde están todas las personas sanadas? Where are they? I mean, I used to come down here to Columbia, and sometimes I preached in Pentecostal churches. Yo vengo acá muchas veces a Colombia y algunas veces he predicado en iglesias pentecostales. They had as many sick and infirm people as any other church. Y hay en esas iglesias tantos enfermos como en cualquier otra iglesia. So when they say, we have signs, what signs? Así que cuando ellos digan, nosotros tenemos señales, la pregunta es, ¿cuáles señales? Because you can emotionally move people to the point where they fall down. Porque se puede mover a las personas emocionalmente para que se caigan. Okay? I mean, when we take one person who was, let's take this. You go, you know what Down syndrome is. Down syndrome, yes. Okay. Let's say we have a young man who has Down syndrome. Vamos a poner un ejemplo de un hombre joven que tiene síndrome de Down. He's now 28 years old. Tiene 28 años. Okay? And they say, if this kid got healed, Y ellos dicen, si este muchacho se sana, it would be news all over Medellin. esto sería noticias por todas partes. His facial characteristics would be different. Sus características faciales cambiarían enseguida. The webbing in his hands would be different. Las características en sus manos también cambiarían. His height would be different. The shape of his head would be different. Su altura, la forma de su cabeza también sería diferente. La otra pregunta es, el versículo 15 del capítulo 7 dice Jesús, guardado de los falsos profetas. ¿Qué recomendaciones daría él en particular a nosotros? ¿Cómo guardarnos de los falsos profetas? Ya de lo que está mencionado en Mateo capítulo 24, donde Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué recomendaciones nos daría él a nosotros para nosotros poder, como jóvenes que muchas veces nuestras convicciones varían, no ser parte de esto que dicen aquí, que si fuera posible serían engañados, aún los escogidos? How can we guard ourselves
against false teachers? How can we protect ourselves from them? As young men, young students, how can we do that? Well, okay. First thing, you need to trust the teachers that are here. Ahora, en primer lugar, lo que tienes que hacer es confiar en los profesores, en los maestros que tienes acá. I mean, you've got instructors that are coming here as visiting professors, and you have people on staff. Por ejemplo, ustedes tienen acá profesores que están viniendo constantemente y también tienen personas que son parte del personal del seminario. I remember there are times that I've written letters or emails to professors I had in school. Hay algunas veces les he escrito cartas a profesores o personas que he conocido en la escuela. And I didn't ask them about a particular false teacher or some instructor, but I did ask them, what do you think about this passage of Scripture? Y yo no les pregunto qué piensan sobre algún un falso maestro en particular, sino que les pregunto, ¿qué piensas tú acerca de este pasaje de la Escritura? Because I trusted their viewpoint. Porque yo confío en su punto de vista. The other thing to keep in mind is the more you study the Bible, La otra cosa que tienes que tener en mente es que mientras más estudiamos la Biblia, the more you're going to be able to see things the way they really are. más vas a estar apto para ver las cosas como realmente son. I had a professor that once said to me, Yo tengo un profesor que una vez me dijo, the mind is like an open window. la mente es como una ventana abierta. It needs to have a screen on it to keep the bugs out. Es decir, que debe tener una ventana para poder mantener los bichos que pueden entrar por ella, mantenerlos afuera. The Bible itself is the screen that protects the mind. Es decir, que la Biblia es esa ventana que protege nuestra mente. You're building a screen. The more you study, the more you understand the Word of God, the more you're developing a screen to be able to hold that kind of thing out. Mientras más estudia la Biblia, lo que estás haciendo es construir una ventana que pueda... Sí, bueno, una ventana que lo que hace es proteger para que no entren a tu mente esas cosas.